Bueno, como decíamos recién, la palabrita polémico está incorporada en el diccionario de la política, de la opinión pública, de los gobernantes, de prácticamente de todo el mundo. Todo pareciera ser que es polémico. ¿Qué será lo polémico? Ya lo definimos hace un momento. Y lo polémico es lo que no resiste, por ejemplo, una opinión homogénea, ¿no? Todo el mundo tiene deseos de tener la suya y como consecuencia de eso ya se convierte en polémico. Así ha sido, por ejemplo, la presentación de Martín del Frari, ex concejal, para postularse al cargo de defensor del pueblo, una institución que la tiene ahí reservada el Consejo Deliberante para defendernos a nosotros no sé de qué, pero lo cierto es que está allí y se presentaron 23 postulantes, entre ellos Martín del Frari. Martín del Frari era concejal. Para entrar en esa postulación y ser candidato a defensor del pueblo, renunció a ser concejal. Después de todo ese periplo que le tocó vivir a Martín del Frari, porque pareciera ser que el único delito que cometió fue ser concejal, porque él aspiraba a ser defensor del pueblo. Después vino un poco de luz sobre el tema y dijeron, bueno, no, está bien porque él había renunciado antes, así que su postulación no tiene ninguna mácula jurídica y por lo tanto el señor está habilitado para estar en carrera y ser nominado como postulante al cargo de defensor del pueblo, habida cuenta que por una incompatibilidad que señala una ordenanza, no puede un señor que está en la administración pública o es concejal ponerse a trabajar como defensor del pueblo. Entonces él había renunciado con anticipación. Ahora, del Frari finalmente renunció a su postulación. Esa renuncia ingresó el lunes a media mañana y, digamos, hay un dictamen técnico que lo favorece y un proceso cargado de controversias. Del Frari retiró su candidatura para ocupar la Defensoría del Pueblo de Salta y sobre ese tema vamos a charlar directamente con él. Martín, Jorge Calvo te saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días a todos los oyentes de su radio. Bueno, a ver, ¿en qué situación está hoy el tema de Martín del Frari? Yo ya hice la introducción al tema, pero me interesaría mucho que vos nos cuentes los detalles de esto y por qué retiraste tu postulación al cargo. Bueno, Jorge, la verdad que yo lo estaba escuchando atentamente. Primero que nada, agradecerle a usted por el espacio y también por la muy buena explicación que usted vertió antes que comencemos la llamada. Yo decidí retirar los pliegos a mi postulación como defensor del pueblo porque entiendo de que todo el tema había traído mucha controversia. Fueron 4 meses donde yo no di ninguna nota pública, no dije absolutamente nada en mis redes sociales porque respetaba el proceso de la designación del defensor del pueblo. Yo siempre estuve, como usted bien lo dijo, bajo la norma. ¿Por qué? Porque la ordenanza 14.501, que es la que regula el proceso para elegir el defensor del pueblo en la ciudad de Salta, claramente especifica que los requisitos que tiene que tener la persona para ser defensor del pueblo es ser ciudadano argentino, vivir en la ciudad de Salta, haber tenido experiencia en la administración pública previamente, que yo la tuve porque fui empleado del ex Banco de Préstamos y Asistencia Social, lo que hoy es Enjasa, durante 10 años, sí, cuando era más chico. Y la ordenanza especifica claramente que uno no tiene que tener ningún tipo de afiliación política y participación política en el momento que uno asume el cargo de defensor del pueblo. Es decir, que yo siempre estuve bajo la norma. Para evitar cualquier tipo de suspicacia, hace 4 meses atrás yo decidí renunciar a mi cargo y postularme a defensor del pueblo porque entendía que con toda la experiencia que tengo desde la función pública, de los años que fui concejal, del recorrido que tengo en los barrios y villas de la ciudad de Salta, del conocimiento que tengo en la ciudad de las problemáticas,
podía aportar desde mi lugar algo interesante a un cargo que realmente la gente desconoce, como usted bien lo dijo, y que nadie sabe a ciencia cierta para qué sirve, porque Claro. la gente dice, sí, el defensor del pueblo, ¿quién es? No sabemos ni quién es, no sabemos qué hace, a quién No saben si defiende. existe el cargo en muchos casos. Exactamente. Entonces yo pensé que podía darle desde mi lugar, por todo esto que le dije antes, una vuelta de giro y trabajar en defensa de los ciudadanos de la ciudad de Salta. Como esto se generó tanta controversia y hubo una muy mala cobertura periodística por parte de algunos medios de comunicación que no se tomaron el trabajo de leer la ordenanza 14.501, donde claramente si lo hubieran leído podrían haber visto claramente que yo podía participar del proceso. Había 25 postulantes, después se bajaron 2, mucha gente que venía también de la política, y las impugnaciones que me presentan a mí durante lo que duró el proceso eran impugnaciones que no estaban, que no tenían contenido jurídico sustentable, que eran infundadas, que tenían que ver directamente con la política. Por ejemplo, le doy un ejemplo, Jorge. Sí. La concejal Agustín Álvarez me presenta una impugnación estando ella de los dos lados del mostrador. Es decir, que éticamente eso no debería de ser posible. ¿Qué significa estar en los dos lados del mostrador? Presentaba la impugnación, pero después tenía que votar al candidato, y claramente adelantó su voto negativo hacia mi persona. Presentó una impugnación que si quisiera haberla presentado, la podría haber presentado otra persona, en nombre de su partido político o lo que fuera, de su sector político, pero ella al presentar la impugnación está de los dos lados del mostrador, siendo juez y siendo parte, y aparte adelantando su voto negativo y adelantando también su favoritismo hacia otros candidatos, lo que éticamente no está bien, por ejemplo. Y después recibí impugnaciones por parte de la gente de la Cámpora, gente de la Cámpora que le responde al sector político de Emiliano Estrada, por ejemplo, de La Libertad Avanza. O sea, esto fue una cuestión política. El problema se da porque los medios de comunicación ponían como que yo no podía presentarme, y yo sí podía presentarme, como usted bien lo dijo, y después hay un dictamen legal del doctor Arauz del Consejo Deliberante donde explica claramente que yo no estaba incumpliendo ningún tipo de requisito dentro de la ordenanza. Ahora, acá hay un tema, ahí nos detenemos un minuto, porque Sí. eso es bastante vidrioso el tema. Es decir, la ordenanza 14.501 prescribe con absoluta claridad por qué hay una incompatibilidad. Pero en el caso específico del que estamos analizando de Del Frari, él jamás estuvo en esa incompatibilidad toda vez que renunció al cargo de concejal antes de postularse, y la ordenanza habla antes de asumir. Son dos cosas distintas. Eso, o sea, no hay que ir a Harvard para darse cuenta de eso, ¿no? Totalmente, Jorge, totalmente cierto eso. Pero se utilizó políticamente para tratar de confundir a la gente, a la ciudadanía, decir que yo estaba participando de manera totalmente honesta, como lo estaban participando los otros 23, 25 que eran en un principio que se habían presentado. Esto se politizó, se trató de plantear ante la sociedad como que ya me lo habían dado al cargo a mí. Entonces, ante esta situación y ante 4 meses donde la tranquilidad de mi familia, mi tranquilidad, yo tuve la tranquilidad de no dar notas públicas, de no hablar, porque quería que el proceso se maneje de la manera más transparente posible. Pero ante esta situación, y que se extendió tanto, y que el Consejo Deliberante no resolvía, y que me estaban utilizando a mí como moneda de cambio, quizás para otro tipo de negociaciones dentro del Consejo Deliberante, la verdad que decidí apartar el pliego y seguir mi carrera política en otro rol, seguir trabajando de la parte privada como lo hice toda mi vida, y seguir para adelante, Jorge, y dejar que el Consejo Deliberante resuelva esto, pero que quede en claro que yo en ningún momento estuve fuera de la norma. Lo que está dentro de la ley es lo que está permitido, Jorge. Entonces, me parece a mí que fui estigmatizado, fui golpeado mucho, y me parece que no me merecía, porque lo único que quería era aportar desde mi lugar toda la experiencia que tengo en estos años en el trabajo de la ciudad de Salta con los ciudadanos. ¿Y por qué cree que eso sucedió de esa forma? ¿Por qué crees que alguien te estigmatizó como estás diciendo?
¿Cuál puede haber sido la razón de eso? Mire, Jorge, hubo algunos medios de comunicación importantes de la ciudad de Salta que utilizaron esto, y algún sector político como el libertario, que utilizaron esto para plantear algunas demandas a la sociedad que ellos consideran desde su lugar político. Mezclaron todo, prácticamente decían que ya me lo habían dado al cargo a mí, que yo tenía algún tipo de favoritismo, y totalmente nunca fue así. De hecho, el Consejo Deliberante me notifica a mí en algún momento de este proceso para que yo responda a las impugnaciones. Entonces me junté con un abogado, amigo mío, que es penalista, preparamos las contestaciones a las impugnaciones, y yo presento primero la contestación, y claramente en las contestaciones se veía claramente que yo no estaba infringiendo ninguna regla, estaba dentro de la normativa. Me parece que se politizó demasiado. Ante esta situación decidí hacer el paso al costado y seguir para adelante. Ahí no hubo nadie que te favoreciera, que te esté apadrinando políticamente para que te haya sugerido, te haya dicho expresamente, bueno, vos vas a ser el defensor del pueblo, nosotros queremos que vos... Nadie. No, Jorge, de ninguna manera. No. ¿Dónde estaba sentado cuando eras concejal? ¿Eras oficialista, eras opositor? ¿Cómo era la historia? No, claramente la gente sabe que yo soy parte del proyecto político del gobernador Gustavo Sáenz y del intendente Emiliano Durán. Yo siempre, en este paso por mi Consejo Deliberante, estuve dentro del oficialismo, acompañé las políticas públicas que está llevando adelante el municipio, pero este proceso del defensor del pueblo, que en el momento de asumir el defensor del pueblo no puede tener ninguna participación política, yo lo entendía perfectamente y sabía que tenía que estar en una posición totalmente neutral para trabajar con tranquilidad, para trabajar para todo, porque en realidad el defensor del pueblo no puede tener ningún tipo de afiliación política. Bueno, esa es la razón, ese es el espíritu que intenta preservar la ordenanza 14501. Es decir, que la persona que se haga cargo de la Defensoría del Pueblo no tenga ningún tipo de compromiso político para que su trabajo sea objetivo en defensa de los intereses de la gente. Pero si no, para eso lo tenemos a los concejales. No se necesita la figura del defensor del pueblo. Entonces, el espíritu que tuvo, en este caso, el legislador, es precisamente preservar a la ciudadanía de una persona que puede estar contaminada con la política y que vaya a ganar un sueldo allí y no trabaje por los derechos de los ciudadanos que han sido afectados. Entonces, y mire, esa es la razón. Le cuento algo más, Jorge. Mire, yo antes de presentarme, anotarme para el concurso del Defensor del Pueblo, de ser parte de eso, fui al juzgado electoral nacional y renuncié a mi afiliación política al Partido Justicialista. Ajá. O sea, inclusive, y en los pliegos presenté mi renuncia como afiliado al Partido Justicialista, para que sea totalmente transparente y para demostrar que mis intenciones de trabajar como defensor del pueblo eran simplemente, el único fin que tenían eran trabajar por los vecinos, por la ciudadanía, por los salteños, que vuelvo a repetir, en un cargo que es muy importante en la defensa de los ciudadanos, y que a mi modo de ver, y esto es una opinión mía personal, hoy no está explotado. No está explotado y no está bien gestionado. Ahora, bueno, eso es importantísimo también lo que señala Martín del Frari, porque uno le da brillo a la función en la medida en que sabe gestionar adecuadamente el cargo para el cual se promovió. Así que en el tema del defensor del pueblo, acá hay mucha gente que ignora, nadie sabe que existe el cargo, nadie sabe quién es el defensor del pueblo, y muchas actividades en las cuales debería haber influido el defensor del pueblo tampoco están. Entonces, todo eso es un caldo de cultivo como para que se vaya deteriorando lo que es la imagen de esa institución que es la Defensoría del Pueblo. Así es, Jorge. Finalmente, sí, querías decir algo. Quisiera agregar algo más. Hay una concejal, la concejala Agustina Álvarez, que se pasó durante 4 meses hablando mal sobre mi persona, sobre los proyectos que presenté en el Consejo Deliberante, sobre mi trabajo en el Consejo Deliberante, sin tener yo la posibilidad de contestarle, ¿no? Ella hablaba muchas veces de ética, hablaba de moral, y la concejal Agustina Álvarez, Jorge, es la concejal
que más ausencias, que más faltas injustificadas tuvo en el proceso de este Consejo Deliberante, de lo que va del Consejo Deliberante, que lleva 2 años. Es decir, que faltó a 8 sesiones en los últimos 2 años. Según el reglamento del Consejo Deliberante, ella que habla de ética y de moral, un concejal que falta de manera injustificada, o sea que no sea por una cuestión de enfermedad, 8 veces y no tiene justificada su falta a las sesiones del Consejo Deliberante, tiene que ser automáticamente destituido. Destituido. Es una concejal que se caracteriza por no ir a las reuniones de comisiones, por faltar mucho al Consejo Deliberante y que tiene 8 faltas, de las cuales las últimas 7 fueron en este año. 7 faltas a las sesiones del Consejo Deliberante, es decir, que cuando tenía que ir a trabajar no iba. Y en el mes de julio, en las vacaciones de julio, mientras todo el Consejo Deliberante trabajó y nosotros tuvimos sesiones, la señora Agustina Álvarez se fue a Dubái y faltó durante 3 sesiones seguidas al Consejo Deliberante. Eso es Agustina Álvarez, que es una señora que habla constantemente de ética y de moral. Yo espero que el Consejo Deliberante y la Comisión de Disciplina y Juicio Político haga las presentaciones correspondientes para pedir la destitución de esta concejal, que según el reglamento no puede faltar a 8 sesiones en su mandato como concejal, y ya lleva 8 sesiones faltando, 7 este año y 1 el año anterior. Esto para plantearle, Jorge, cómo tienen la doble moral o la doble vara para tratar de hablar de otras personas o de plantear algunos temas ante la ciudadanía, ¿no? ¿Había alguna cuestión personal, alguna animosidad entre Agustina Álvarez y vos, o entre vos y ella? Mire, yo de mi parte nunca tuve ningún problema personal con Agustina Álvarez. Obviamente ella representaba un sector opositor, o al menos eso es lo que quiere mostrar, ¿no? Porque, no sé, a mí me parece que Agustina Álvarez está sin brújula en la política, porque no sabe si es libertaria, si es del PRO, si es oficialista, está con la brújula realmente complicada, pero yo personalmente nunca tuve ningún problema personal. Sí, había marcado varias veces en el Consejo Deliberante su falta de responsabilidad, su falta a las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante, su oficina cerrada durante los días de trabajo del Consejo Deliberante, y ya había planteado yo en algún momento dentro del Consejo Deliberante las faltas que tenía Agustina Álvarez a las sesiones del Consejo Deliberante. La ciudad de Salta se regula por una carta orgánica municipal, Claro. y el Consejo Deliberante tiene un reglamento interno que se tiene que respetar. Y si un concejal falta a 4 sesiones seguidas o falta a 8 sesiones en su mandato alternadas, debe ser destituido. Así que a mí me parece que, bueno, que en los próximos días, en los próximos meses, seguramente algún pedido de destitución tiene que entrar al Consejo Deliberante, o la misma Comisión de Disciplina y Juicio Político tiene que actuar sobre esta concejal, que le pagan un sueldo por irse de vacaciones, por ejemplo, a Dubái. Estuvo en Dubái de vacaciones y faltó a 3 sesiones seguidas, pero en total lleva 8 sesiones que no fue a trabajar. Ahora, dentro de todo este contexto, o sea, renunciaste al Consejo y renunciaste a la Defensoría del Pueblo. Quiere decir que quedó Martín del Frari prácticamente en la vía, como se dice vulgarmente. No en la vía, Jorge, porque yo toda mi vida me dediqué a la parte privada, tengo mis actividades dentro de la parte privada, también soy visitador médico, tengo experiencia en la industria farmacéutica, estoy trabajando junto a un amigo en la elaboración de productos farmacéuticos. Va a ser un laboratorio salteño, un primer laboratorio salteño que de productos farmacéuticos que va a tener la provincia. O sea, yo estoy trabajando dentro de un proyecto importante que tiene que ver con mi actividad y también la actividad privada que vengo realizando siempre, ¿no? Yo siempre he tenido emprendimientos comerciales desde hace muchos años antes de ingresar a la política, ¿no? ¿Te vas de la política o vas a continuar en la política? Mire, Jorge, la política es la pasión de mi vida, es lo que quiero hacer desde que tengo 9 años. Voy a seguir trabajando en el rol que me toque desde la política. Me parece que la política es una herramienta de transformación social cuando es bien utilizada. Entiendo que la gente está viviendo un momento de enojo con la política y tiene toda la razón del mundo, ¿no? Porque se han dado muchísimos casos de corrupción a lo largo y a lo ancho de nuestro país que tienen que ver con la política, de diferentes sectores políticos, y yo entiendo que hace
es necesario un cambio en la política con gente nueva que tenga otra mirada y que no viva solamente de la política, que no esté solamente dependiendo de un cargo, que no es mi caso, pero bueno, yo creo que se puede trabajar, que se puede ayudar, tengo mucha experiencia y tengo muchos proyectos de ordenanza que me respaldan, proyectos de resolución, y he trabajado mucho y voy a seguir haciéndolo. Perfecto, muy bien, Martín, te agradecemos el tiempo que nos has dispensado. Gracias a vos, Jorge, te agradezco a vos por tu espacio y por decir la verdad, ¿no? Siempre, te agradezco eso, tu honestidad. Gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.